Vamos a empezar con la parte de aplicaciones de la derivada y una de las aplicaciones de la derivada es el trazado de funciones o la gráfica de funciones, ya mediante derivadas. Mm, y aquí tenemos un formulario, también se los he pasado al grupo. La primera aplicación es recta, tangente y normal a una función. Ya esto, pues la derivada es la pendiente de la recta tangente a una función. Aquí tengo la función f de x y aquí tengo una recta tangente a la función. Ya, y justamente la pendiente de esta recta tangente es la derivada. No se tienen que olvidar de esta igualdad. Derivada es pendiente de la recta tangente a la función. Esto es la recta tangente a la función. ¿Por qué? Porque la intersección entre la función y esta recta está en este punto. Ya por eso es una recta tangente. Recta tangente, y aquí tengo recta normal. Ya, recta tangente aquí. Entonces no se olviden de esta igualdad. Derivada es pendiente de la recta tangente a la función. Luego, en geometría analítica habíamos visto los tipos de pendiente de una recta. Cuando la pendiente de una función es negativa, la gráfica de la recta es de esta forma, es decreciente. Fijándonos de izquierda a derecha, la recta decrece o baja. Esto es cuando la pendiente de la recta es positiva, cuando la pendiente es positivo, cuando la pendiente de una recta es positivo, la gráfica de una recta es de esta forma, o la recta crece o la recta sube, siempre fijándonos de izquierda a derecha. El otro caso es cuando la pendiente es cero. Cuando la pendiente es cero, pues tengo una recta horizontal. Ya la gráfica de la recta es horizontal, ángulo de inclinación de 0 grados. Y cuando la pendiente es infinito, entonces tengo una recta vertical. Ya, pero no se olviden de esta igualdad, les había dicho, derivada pendiente. O sea que cuando la derivada es menor que cero, la gráfica de la recta baja. Cuando la derivada ahora es positivo, cuando es mayor que cero, cuando es mayor que cero, digo, cuando la derivada es positivo, pues los positivos son mayores que cero, ¿no ve? Entonces, cuando la derivada es mayor que cero o positivo, pues la gráfica de la recta es de esta forma. Ahora, cuando la derivada es cero, pues tengo recta tangente, recta horizontal. Cuando la derivada ahora es infinito, pues tengo recta vertical. Entonces, esos son los tipos de pendiente de una recta. No se olviden siempre de esta igualdad. Derivada es igual a pendiente, pero pendiente es tangente, y tangente que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. La pendiente es un numerito, ¿no ve? El denominador es el cateto adyacente y el numerador es el cateto opuesto. Ya, y eso. Ya pendientes de una recta, ahora veremos el concepto de funciones crecientes y funciones decrecientes. Primero veremos función creciente. Esto es un ejemplo de la función y igual a f de x. Esto es una función creciente, porque si nos fijamos nosotros a la función de izquierda a derecha, fíjate que la función crece o sube. O dicho de otra manera, la función tiene sus puntos, ¿no? Tiene un punto, un punto, un punto. Fíjate que los valorcitos en Y de estos puntos, si nos fijamos de izquierda a derecha, esos valorcitos en Y de la función van aumentando. Entonces, por eso decimos que esto es una función creciente, porque si nos fijamos de izquierda a derecha, los valorcitos en Y de la función van aumentando. Entonces, esto es una función creciente. Eso es la explicación que les dan en el tema de funciones. Ahora vamos a establecer un criterio mediante derivadas para establecer si una función es creciente. Entonces, es una función creciente porque la función crece o sube. Ahora analizaremos las rectas tangentes a una función creciente. Ahí tengo una recta tangente. Aquí tengo otra recta tangente a la función. Y aquí también puedo tener otra recta tangente a la función. Fíjate que las rectas tangentes a una función siempre son de esta forma, ¿sí? Dependiente positiva. Entonces, las rectas tangentes a una función creciente siempre son de pendiente positiva, pero pendiente habíamos dicho que es derivada, o sea que de ahí viene el criterio, que cuando la derivada es positivo, estamos en una función creciente, ¿ya? De ahí viene este criterio.
que cuando la derivada es positivo, tengo función creciente. Ahora la función decreciente. Ahora función decreciente. Aquí, esto es una función decreciente porque si nos fijamos de izquierda a derecha, la función baja o decrece. O otra forma de explicar esto es de la misma forma. Fíjate que siempre fijándonos de izquierda a derecha, los valorcitos en y de la función van disminuyendo. Si nos fijamos de izquierda a derecha, estos valorcitos en y de la función van disminuyendo. Entonces, por eso se dice que esto es una función decreciente. Eso es la explicación que les dan en el tema de funciones. Estableciendo un criterio mediante derivadas sería lo siguiente. Aquí tengo a una función decreciente. Si nos fijamos de izquierda a derecha, la función baja. Y ahora analizaremos las rectas tangentes a una función decreciente. Ahí tengo una recta tangente y tengo otra recta tangente a la función. Y fíjate, las rectas tangentes a una función decreciente siempre son de esta forma, ¿sí? Siempre de esta forma. O sea que son dependiente negativa. O sea, la derivada es menor que cero. Negativo menor que cero. Derivada menor que cero. Entonces, de ahí viene el criterio que cuando la derivada es negativo, cuando es menor que cero, tengo función decreciente. Ese es el criterio. Y aquí está. Vamos a tener a una función creciente cuando la primera derivada sea mayor que cero. Y voy a tener a una función decreciente. Decreciente. Aquí, esto lo anotaré así. Función creciente cuando la derivada es positivo y función decreciente cuando la derivada es menor que cero. Ese es el criterio. Y entonces ya hemos analizado los conceptos, función creciente, función decreciente. Ahora pasaremos al concepto de lo que son puntos críticos. Ya ahora, puntos críticos son, aquí tengo la función y igual a f de x. Ya esta es la gráfica de la función. Los puntos críticos son aquellos puntos de la función donde la recta tangente a la función se hace horizontal, ¿sí? Son aquellos puntos donde la recta tangente a la función se hace horizontal. Eso ocurre en estos puntos. Entonces, esos son puntos críticos. Y fíjate que si tenemos recta tangente horizontal, pues tendríamos rectas de pendiente cero, pero pendiente es derivada. De ahí viene el criterio, ¿sí? En esos puntos críticos, la recta tangente a la función tiene pendiente cero, pero pendiente es derivada. Sí, tengo rectas tangentes horizontales, pendiente cero, primera derivada igual a cero. Ya, y estos puntos críticos, ya esos son puntos críticos, son aquellos puntos donde la función, donde la recta tangente a la función se hace horizontal. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro puntos críticos. Ahora, estos puntos críticos se clasifican en máximos y mínimos. Ya, aquí. Ahora, el siguiente concepto, máximos y mínimos. Para Para clasificar en máximos y mínimos a los puntos críticos tenemos dos criterios. Uno es el primero el criterio de la primera derivada. Aquí tengo una función y igual a f de x. Yo también tengo la función y igual a f de x. Entonces aquí tengo un punto crítico de otro color. Ya, un punto crítico ahí, la recta tangente de la función es horizontal. Y este punto crítico se clasifica como un máximo. ¿Ya? ¿Por qué decimos que esto es un máximo? Porque tiene una cierta coordenada en y este punto. Lo borraré. Tiene una cierta coordenada en y. Entonces, digo que esto es un máximo porque la coordenada en y de este punto es el máximo valor en y, o es el mayor valor en y de todos los y de la función. Por eso se dice que esto es un máximo. Ya, y el criterio de la primera derivada también te dice que cuando la función pasa de, cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces en ese caso a este punto lo clasificamos como un máximo, ya porque la función, fíjate, a la que a la izquierda es creciente y a la derecha es decreciente. Entonces por eso este punto es un máximo. En una función decreciente es lo contrario. Aquí a este punto lo mismo,
En este punto, ahí tengo un punto crítico, ahí la recta tangente de la función es horizontal y este punto lo clasificamos como un mínimo porque el valor en y de este punto es el mínimo valor en y o el menor valor en y de todos los y de la función. Entonces, por eso se clasifica esto como un mínimo. Y el criterio de la primera derivada te dice que cuando la función pasa de ser decreciente a ser creciente, entonces en este punto, a este punto lo clasificamos como un mínimo. Fíjate que a la izquierda de este punto la función decrece, pero a la derecha de este punto la función crece. Entonces, por eso esto es un mínimo. Y nada más eso, ahí el criterio. Este dice el criterio de la primera derivada. Aquí está un poquito, no se entiende bien de esta definición. Y a ver, luego se entiende, solo que es un poquito complicado explicarlo. Pero eso te dice el criterio de la primera derivada. Ya ahora, el criterio de la segunda derivada, para clasificar puntos, lo mismo. Aquí tengo un mínimo, aquí tengo un máximo. Vamos a tener un mínimo cuando la segunda derivada, eso es la segunda derivada de la función, sea mayor que cero. Y este punto es un máximo, entonces lo vamos a clasificar como un máximo cuando la segunda derivada sea menor que cero, cuando la segunda derivada sea negativo. Si negativo es menor que cero, ¿no ve? Entonces, ahí, cuando la segunda derivada es negativo, es menor que cero, es un máximo. Cuando es mayor que cero, es un mínimo. Eso te dice el criterio de la segunda derivada. Y a ver, algo más que me estoy olvidando aquí aclararles. Entonces, habíamos dicho que los puntos críticos se clasifican en máximos y mínimos. Aquí estos los podemos clasificar también. Entonces, este punto es un mínimo local. Mínimo local o mínimo relativo, ¿ya? Aquí también esto. Este es un mínimo local o mínimo relativo. Ya mínimo local o mínimo relativo, cualquiera de los dos. Y aquí tengo los máximos. A ver con color. Ah, eso es un máximo local o máximo relativo. Y lo mismo este otro punto. Es un máximo local, un máximo relativo. También se suele hablar del concepto de mm, máximo global o máximo absoluto. Mm, ¿Eso lo explico o no lo explico? Y a ver, lo voy a explicar. Si te lo alargaré, y si te digamos que va de esa forma. Entonces, lo mismo aquí. Mm, Lo borraremos esto, ¿ya? Esta parte, y esto más. Ya aquí lo mismo. Aquí también tengo un mínimo local o mínimo relativo. Y aquí tengo un máximo local o máximo relativo. Lo clasificamos de esa forma por lo siguiente. Esto es un máximo local o máximo relativo porque el valorcito en y de este punto es el máximo valor en y de los y's que están a su izquierda y es el máximo valor en y de los y's que están a su derecha, ¿sí? Entonces, por eso es un máximo local o relativo. Y lo mismo aquí, este punto es un mínimo local o mínimo relativo porque el valorcito en y de este punto es el mínimo valor en Y o el menor valor en Y de los Ys de su izquierda y es el mínimo valor en Y de los Ys de su derecha. Entonces, por eso se clasifica como mínimo local o mínimo relativo. Y esto también, aquí sucede lo mismo. Es el máximo valor en Y de los Ys que están a su izquierda y de los Ys que están a su derecha. Pero este punto tiene algo en particular que mm, el valor en Y de este punto
es el máximo valor en y o el mayor valor en y de todos los y de la función, de todos los y de la función. Entonces, por eso también a este punto lo clasificamos como un máximo absoluto o máximo global, ¿ya? Porque justamente el valor en y sí es el mayor valor en y de todos los y de la función. Y hay aquí lo mismo, el valor en y de este punto es el mínimo valor en y, pero de todos los y de la función, de todos los y. Entonces, por eso a este punto, además de conocerlo como mínimo local, lo llamamos mínimo absoluto o mínimo global, ¿ya? Y nada más, eso. Ok, no se entiende un poco bien. Y ahí lo dejaremos entonces ahora. Nos sigue conceptos, nos faltan, no mames. Y ahora pasaremos a lo que es concavidad y convexidad. Decimos que una función es cóncava cuando la función abre hacia arriba. La función abre hacia arriba. Nos fijamos la forma de la curvatura que tiene la función. Esta es la función eh, y igual a f de x. Esta es la función, lo mismo, y igual a f de x. Entonces, eso es una función cóncava hacia arriba. La forma de la curva, nos fijamos, abre hacia arriba. La función cóncava hacia abajo es cuando la función abre hacia abajo, ¿ya? Y los criterios son los siguientes, que cuando la segunda derivada es mayor que cero, voy a tener función cóncava hacia arriba. Y cuando la segunda derivada es menor que cero, voy a tener función cóncava hacia abajo. Entonces el criterio son las concavidad, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. Luego tenemos el punto de inflexión. Y el conceptito de punto de inflexión es aquel punto, aquí tengo un punto de inflexión. El punto de inflexión se define de la siguiente forma. Es aquel punto donde la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. O puede ser al revés. Aquí, por ejemplo, aquí estaría más o menos el punto de inflexión donde la función pasa de ser o al revés, cóncava hacia arriba, de esta forma. Entonces aquí estaría el punto de inflexión. Es aquel punto donde la función pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. O al revés, donde la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces ese es el punto de inflexión. Ese es aquel punto donde existe el cambio de concavidad. Y el criterio para hallar esos puntos críticos es la segunda derivada, lo igualamos a cero. Y de ahí tenemos un resumen. Y ahora sí pasaremos a la parte de... y aquí tengo un resumen y es el resumen. Ahora sí nos pasaremos a la parte de los ejercicios. Dice, localiza y clasifica los extremos relativos de la función. Es decir, te pide hallar los máximos y los mínimos de la función. Aquí no tenemos solución. Entonces, el primer paso es siempre hallar primero los puntos críticos. Y para hallar los puntos críticos, el criterio es este. Copiar. La primera derivada igualarlo a cero. Entonces aquí la función es f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9 veces x más 2. Entonces necesito la primera derivada. Entonces esto lo derivaremos. Va a ser aquí 3x al cuadrado menos 12 veces x más 9. Entonces ahí ya tengo la derivada. Entonces el criterio te dice la primera derivada lo igualamos a cero. Entonces aquí la derivada es todo esto. Entonces eso lo igualamos a cero. Entonces sería 3x al cuadrado menos 12 veces x más 9 lo igual a cero. Y de aquí tienen que resolver esta ecuación de segundo grado. Entonces, todito es divisible entre 3. Entonces, aquí lo puedo dividir entre 3, 3, 3, 3. O no sé, esto métanlo a la calculadora y saquen la respuesta. Si no, todito es entonces lo dividiremos a cada uno entre 3. Aquí todito es divisible entre 3. Entonces, se hace cero, que se hace x al cuadrado menos 4 veces x más 3 igual a cero. Ya lo voy a factorizar directamente. X por X más por menos, menos, menos por más, menos, aquí uno y 3. Y de aquí cada factor lo igualamos a cero. De aquí X vale uno y X vale 3. Entonces tenemos puntos críticos en X igual a uno y en X igual a 3. Aquí voy a anotar
se tiene puntos críticos en x igual a 1 y en x igual a 3. Y a ver, con fines explicativos voy a graficarme esta función. Aquí tengo la gráfica de esta función. Es esta. Copiar. Y este gráfico lo estoy haciendo solamente con fines explicativos. Ya, y esta es la función f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9 veces x más 2. Ya tenemos que hallar, el primer paso es hallar los puntos críticos. Y eso es el criterio, es primera derivada igual a cero. Y los puntos críticos son aquellos puntos donde la recta tangente a la función se hace horizontal. Eso sucede en este punto. Y la recta tangente es horizontal. Y sucede en este punto. Y la recta tangente a la función es horizontal. Pero estos valorcitos que hemos hallado en x igual a 1, en x igual a 3, son solamente las coordenadas en x de nuestros puntos críticos. O sea, fíjate, mm, aquí su coordenada en x está en 3 y la coordenada en x de este otro punto está en 1. Está en 1 y está en 3. Entonces solamente hemos hallado las coordenadas en x de los puntos críticos. Y para hallar sus coordenadas en y, pues tienen que reemplazar en esta ecuación, en la ecuación original que les dan en el enunciado del ejercicio. Ya, pero estos puntos críticos hay que clasificarlos en máximos y mínimos, ¿ya? Tengo el punto crítico, hay que clasificarlos en máximos y mínimos. Y fíjate, este sería un máximo y aquí sería un mínimo, ¿no? Pero hay que hacer eso ya de manera gráfica, pero hay que hacerlo de manera analítica. Entonces, eso hacemos en el primer paso. En el segundo paso hacemos la clasificación de los, clasificación de los puntos críticos. Y ahí para clasificar los puntos críticos en máximos y mínimos tenemos dos criterios. Habíamos dicho, el criterio, uno es el criterio de la primera derivada y otro es el criterio de la segunda derivada. Criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada. Voy a utilizar el criterio de la primera derivada. Criterio de la criterio primera derivada. ¿Qué nos decía el criterio de la primera derivada? Aquí lo tengo. Pues no los vamos a copiar, copiar. Ya tengo el criterio de la primera derivada. Que cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, entonces estoy en un máximo. Cuando la función pasa de ser decreciente a ser creciente, estoy en un mínimo. Eso nos dice el criterio de la primera derivada. Entonces, yo necesito hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Entonces, aquí tengo la recta desde menos infinito hasta más el infinito. Y hemos hallado puntos críticos en x igual a 1 y en x igual a 3. En x igual a 1, en x igual a 3. Ya, fíjate que tengo tres intervalos de menos infinito hasta uno, de uno hasta 3 y otro intervalo de 3 hasta el infinito. Entonces, quiero saber en el intervalo de menos infinito a uno si la función es creciente o si es decreciente. Entonces, tengo que mm, hallar eso, ¿sí? Entonces, para el primer intervalo, ¿qué voy a decir para el intervalo de menos infinito hasta el uno? Entonces, para este primer intervalo de menos infinito hasta uno. ¿Y a qué nos decía el criterio de la primera derivada? Eso también nos los copiaremos. ¿Dónde está? A ver, a ver. Mm, que cuando la primera derivada es positivo, la función es creciente. Cuando la primera derivada es menor que cero, la función es decreciente.
Entonces, para el intervalo de menos infinito hasta uno quiero saber si es creciente o decreciente la función. Entonces, elijo un valor que esté dentro de este intervalo. Voy a elegir el valor x a cero, x igual a cero. Puede ser cualquier valor, pero cualquier valor que esté dentro de este intervalo. Estoy eligiendo x igual a cero. Entonces, con x igual a cero lo sustituyo y tengo que reemplazarlo en la primera derivada. Aquí tengo la primera derivada, es esto. Aquí tengo la derivada. Copiar. ah, Pegar. Sea, eso lo traeremos aquí, todo esto, además aquí. Entonces estamos usando la derivada. Entonces lo voy a sustituir en la derivada. Ya entonces nos va a quedar la primera derivada cuando x vale cero. Entonces donde veo x aquí sustituyo por cero. Entonces te va a ser 3 por cero al cuadrado menos 12 por cero más 9. Y aquí la primera derivada. Haciendo estas operaciones le sale 9. Y el 9 es mayor que cero. No se fijen en la cantidad, más fijen en el signo. Es positivo, les da un número positivo. Y un número positivo es mayor que cero, pues o sea que en el intervalo de menos infinito hasta uno la función crece. O sea, la función en este intervalo, la función crece. Y ahora pasaremos al siguiente intervalo. Pasaremos al intervalo de uno hasta 3. Entonces aquí digo, para el intervalo de uno hasta el 3. En ese intervalo yo quiero saber si la función es creciente o si es decreciente. Entonces tengo que elegir un valor. Elegiremos x igual a 2. Está dentro de ese intervalo. Entonces con x igual a 2, lo mismo yo lo voy a sustituir en la primera derivada. Entonces tengo la primera derivada en 2. Entonces va a ser 3. Entonces donde veo x aquí sustituyo por 2. Por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Y la primera derivada en x igual a 2. Si esto lo meten en su calculadora, les va a salir menos 3. No se fijen en la cantidad, más fíjense en el signo. Aquí les ha salido un número negativo. Y un número negativo, pues es menor que cero. O sea, cuando la primera derivada es menor que cero, la función es decreciente. Cuando es mayor que cero, es creciente. Entonces, cuando es menor que cero, aquí la función, entonces, decrece. O sea que en el intervalo de uno hasta 3 la función decrece o baja. En este intervalo la función es decreciente. Y sí, ¿no? Fíjate, de menos infinito hasta 1 la función crece, de uno hasta 3 la función decrece. Y eso se ve en el gráfico. Fíjate, de menos infinito hasta el uno la función crece o sube. En el intervalo de uno hasta 3 fíjate, la función baja o decrece. Entonces, o sea, estamos haciendo bien el ejercicio. Ahora pasaremos a el último intervalo. Y a ver aquí. Finalmente ahora diremos para el intervalo, para este otro intervalo, de 3 hasta el infinito. Para el intervalo de 3 hasta el infinito. Yo quiero saber si en este intervalo la función es creciente, si es decreciente. O sea, elijo un valor. Puedo elegir x igual a 5, x igual a 7, pero que esté dentro de este intervalo de 3 a infinito. O sea, elegiré x igual a 4, más fácil. Entonces, eso ahora lo voy a sustituir con x igual a 4 y eso lo sustituyo en la primera derivada. Cuando x vale 4, o sea que donde veo x aquí sustituyo por 4, entonces les va a quedar 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. Menos 12 por 4 más 9. Entonces aquí la primera derivada. Si esto lo meten en su calculadora, les va a salir 9, ¿ya? Pero 9 es un número positivo. Fíjense en el signo, ¿no? En la cantidad que le sale. Le sale un número positivo y un número positivo pues es mayor que cero. O sea que en este intervalo de 3 hasta el infinito la función había sido creciente o la función crece. Este intervalo la función es creciente. Esto lo achicaremos. Ya está. Y esto lo borraremos. Ya hemos clasificado, ya tenemos ahora nuestras conclusiones. Tenemos que sacar aquí, diremos, nuestras
conclusiones. Y ahora tenemos que clasificar o dar nuestras conclusiones en, ¿qué digo? Para este punto crítico, x igual a uno. En x igual a uno se tiene, fíjate que aquí tengo el punto crítico en x igual a uno. A la izquierda la función es creciente, a la derecha la función decrece. Cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, estamos en un máximo. Entonces, a este punto crítico en x igual a uno se tiene un eh, máximo. Entonces, solo hay dado, pero la coordenada en x de este punto crítico que lo estamos clasificando como un máximo, ¿no? Es un máximo, pero tenemos que hallar su coordenada en y. Para hallar su coordenada en y, pues esta coordenada en x lo reemplazo en la ecuación original. Entonces, lo reemplazo en la ecuación que nos dan en el enunciado del ejercicio. Entonces, copiar. Vamos a hallar su coordenada en y. Entonces, hallaremos su coordenada en y para cuando x vale uno. Entonces, su coordenada en y cuando x es uno al cubo menos 6 por uno al cuadrado más 9 por uno, eso más 2. Y esto te va a dar 6. ¿Ya está? Entonces, el máximo había estado en las coordenadas en x igual a uno y en x igual a 6. Ya está, ya lo he clasificado. Entonces, sí, ¿no? Eso se ve también en el ejercicio. Desde este punto está sus coordenadas en x igual a uno y en x igual a 6. Es un máximo. Luego, para el otro. Entonces, el otro punto crítico estaba en x igual a 3. En x igual a 3, fíjate que a la izquierda la función decrece, a la derecha la función crece. Entonces, este punto crítico lo clasificamos como un mínimo. Eso les dice el criterio. Cuando pasa de ser decreciente a ser creciente, entonces estamos en un mínimo. Entonces, en x igual a 3 se tiene un mínimo. Pero solamente hallado la coordenada en x de ese punto, que es un mínimo. Solamente hallar su coordenada en x. Para hallar su coordenada en y, pues tengo que reemplazarla en esta ecuación. Que tiene un mínimo, pero tenemos que hallar su coordenada en y. Entonces, cuando x vale 3 voy a reemplazar en la ecuación original, que nos da en el enunciado del ejercicio. Entonces, esto me lo copiaré. F de 3 va a ser 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 y eso más 2. De aquí la función en 3 o directamente. Aquí esto le sale 2. Entonces, el mínimo está en coordenadas en x3 y en y2. ¿Está? Hallado los puntos críticos y ahí tengo el máximo, el mayor valor en y de la función. Y aquí tengo el mínimo valor en y de la función, está en 3,2. Eso se ve pues, de manera gráfica. Aquí tengo el mínimo. Su coordenada en x había sido 3 y su coordenada en y había sido 2. ¿Sí, no? Está en 2. Entonces, pero este gráfico no lo tienen que hacer, solamente lo he hecho con fines explicativos. Ya directamente tienen que hacer esta parte y luego clasificar a la función en máximo y mínimo.